el canal Bigle, que está detrás mío. Siglos de historia a través de un curso de agua. No es solamente un canal, ha sido el nexo de comunicación de culturas y de viajeros de todo tipo a través de los años. Y termina en esta bahía, aquí, en la ciudad de Ushuaia. Pero veamos un poco qué pasó a través de la historia. ¿Qué tal? Un nuevo encuentro de Ushuaia Patrimonio. Esta breve introducción es para explicar que, bueno, vamos a ver hoy algo bastante interesante, una historia que muestra el canal Bigle bajo otra óptica, bajo la óptica de la historia. Es un trabajo que hemos hecho junto con el director del Museo Marítimo, el licenciado Carlos Bairo, y lo hemos presentado en eventos nacionales e internacionales, y a su vez también hemos publicado también un cuadernillo por las actividades desarrolladas en el Museo Marítimo en establecimientos educativos. Así que bueno, vamos a ver la proyección y ahí iremos un poco explicando de qué se trata. Muchas gracias. Vamos a hablar hoy de itinerarios culturales o rutas culturales, los famosos caminos históricos que han generado y desarrollado distintas ciudades, culturas, costumbres y conocimiento, y el comercio desde ya. Así que bueno, vamos un poquito a dar un pantallazo de esta verdadera maravilla que es poder contactarnos con la historia y descubrir qué es lo que tenemos en nuestra región. Bueno, aquí como hablábamos, tenemos una publicación que se distribuye gratuitamente, y aquí una de las fotos de los eventos que hemos participado con el licenciado Bairo. El itinerario ruta cultural es la materialización de sitios habitados y modificados por el hombre, y los desplazamientos de los mismos, como también sus ideas, la política, las guerras, la paz. Y evidentemente, bueno, todo ese itinerario o ruta cultural implica intercambios de cultura, de valores, de comercio, y digamos, y todos los momentos históricos que se han vivido a través de esos sitios puntuales y todos esos caminos y recorridos, cómo han ido consolidando costumbres y cultura, en definitiva. Bueno, dentro de las características está la historia y la identidad, el hilo conductor y el desarrollo regional. Un poquito, bueno, vamos a explicar algunos ejemplos como para entender un poquito esto. Por ejemplo, aquí tenemos lo que era la ruta de la seda, es decir, unía distintos puntos de distintas zonas de Asia y Europa, y se extendían hasta China. Los chinos fueron sus iniciadores, luego los romanos y otros conquistadores. A través de esa ruta se intercambiaban no solamente distintos elementos, sino también comestibles, piedras, metales preciosos. Luego podemos tener otro tipo de ejemplos, como por ejemplo el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, que conduce a distintos lugares de España, de Europa y luego del mundo, que confluyen precisamente en Santiago de Compostela, donde está sepultado el apóstol Santiago. Todo eso ha dado infinitas posibilidades de caminos y recorridos con gente de distintas culturas, y no solamente por un aspecto religioso como nació, sino como un aspecto de intercambio cultural, de conocimiento, de experiencias de vida y de espiritualidad. El camino del Inca, que cruza extensiones tremendas de América, en toda la cordillera de los Andes,
precisamente desde la capital de Perú, ¿no es cierto?, desde Lima y desde todo lo que es lo que ha sido el Tahuantinsuyo, el imperio inca, ya tardío, porque es uno de los últimos imperios que ha habido en América. El Cusco era la capital, y después, bueno, todos los parajes y ciudades que se fueron conformando y que llegan hasta la actual provincia de Mendoza, en Argentina, y arriba, el norte, en Ecuador. Pero estos ejemplos que nosotros queríamos brevemente mostrar, nos llevan precisamente a lo que es para nosotros una ruta cultural marítima, acuática. Es decir, todo lo que pasó y todo lo que contactaba con la capital de nuestra provincia, de Tierra del Fuego, Antártida y del Atlántico Sur, en este caso Ushuaia, y cómo se conectaba con el mundo a través de distintos hechos que pasaron y que nos van a poner de manifiesto que el Canal Beagle fue verdaderamente una ruta marítima transitada notablemente. Para que nos ubiquemos, bueno, el Canal Beagle se encuentra en la zona sur de la isla grande de Tierra del Fuego. Está conformado por todo lo que es la costa del archipiélago, la costa sur, que forma como una separación limítrofe del territorio chileno, en este caso la isla Navarino y diversos archipiélagos, y la isla grande de Tierra del Fuego. Precisamente llega hasta Bahías Loget o ya en la desembocadura del Atlántico. Ahí tenemos un detalle precisamente, a ver si podemos un poquitito con la flecha mostrar todo lo que es este recorrido. Acá ya estamos en el estrecho de Neymer, ya estamos en el Atlántico, y ahí abajo, bueno, tenemos algunas imágenes de los bellísimos paisajes que van circundando esta ruta marítima. Bueno, los primeros habitantes, es decir, los estudios arqueológicos están marcando un poblamiento de entre 4.000 años y 6.000 años, que data de antigüedad, en base a los análisis, los estudios que se han hecho. Eran los originarios, los nómades canoeros, los yaganes o yámanas. El pueblo yagán llegaba hasta Cabo de Hornos, se habitaba todo el Canal Beagle y las islas circundantes. El canal no era una división geográfica, antes el canal unía precisamente. Bueno, esto evidentemente después, bueno, el hombre blanco va creando fronteras bueno, y va transformando en países. Ellos tenían toda esa forma de vivir notable en el agua. En las construcciones terrestres eran con materiales livianos, y vivían de mariscar y de la pesca. Tenían utensilios muy sencillos de hueso, y después posteriormente de piedra. No conocieron los metales, y bueno, y las costas del canal precisamente son yacimientos arqueológicos protegidos, y evidentemente fue toda una cultura que se fue manteniendo hasta el siglo XIX y ya comenzado el siglo XX, y que ha ido disminuyéndose, evidentemente por la presencia del europeo y después el argentino, los hombres blancos, por dar una definición muy general, pero evidentemente ellos trajeron enfermedades desconocidas que no tenían inmunización, estos pueblos originarios, y además también se fue también un poco desplazando forzadamente digamos, la forma de vida costera que tenían ellos, porque al entrar los buscadores de oro, los loberos y todo lo demás, bueno, evidentemente era bastante más difícil mariscar. Después se fueron integrando, evidentemente, con los primeros pobladores que llegaron a estas tierras.
Si vamos a ir haciendo ya un suceso desde el siglo XIX, cómo se empieza, y principios del XX, cómo se empieza a precipitar todo lo que es este intenso tránsito marítimo que se da por el canal Beagle, evidentemente tenemos que recurrir primero a las exploraciones científicas. Las navegaciones científicas fueron muy marcadas y abundantes. Prácticamente era la zona del mundo más transitada por científicos que iban camino a la Antártida y descubrir y explorar el Polo Sur, porque el Polo Norte ya estaba explorado. Para nombrar algunos, nomás podemos citar a James Weddell, un marino inglés que navegó por estas costas, por las Georgias y por las Malvinas, 1822-1823. También tuvo encuentros con los nativos en el Cabo de Hornos. Phil Roy, realizando viajes de 1830 a 1834. La segunda expedición incluso integrando a Charles Darwin, un naturalista precisamente que realizó importantes investigaciones y publicaciones. El italiano Giacomo Bove, que fue apoyado por el Instituto Geográfico Argentino en 1881, a bordo de la corbeta Uruguay, el buque Cabo de Hornos, que hizo observaciones que fueron determinantes para la instalación posterior de faros y subprefecturas para ayudar a la navegación en la parte argentina. El Luis Martial, el que acá vemos la foto del barco, el Romanche, que le llamaron la expedición de las 5 naciones, 135 científicos europeos de varios países llegaron con este buque y en 1882 recorrieron toda la isla del Fuego, la Tierra del Fuego y la isla de los Estados también, y también, bueno, fueron los únicos que han fotografiado el faro del fin del mundo, el faro San Juan, ahí en la isla de los Estados. A Diane de Gerlache, digamos, a bordo del buque Bélgica, esta fue la expedición belga, también científica, también muy importante, que también en 1897 recorrió también la Antártida. La denominada Expedición Polar Sueca, a cargo del prestigioso Otto Nordenskjöld, que incluyó al primer argentino que visitó estas zonas australes y que fue el alférez Sobral, que era el meteorólogo, el joven alférez Sobral, que pertenecía entonces a la Armada, y fue el primer argentino que pisó territorio antártico en 1902 a 1904. También el antropólogo Martín Gusinde realizó estudios entre 1918 y 1924. Hizo 3 viajes a Tierra del Fuego, desde la misión salesiana en Río Grande, incursionando en lo que la isla Navarino, por ejemplo, del sector chileno. Esto por citar algunos nomás, y realmente, como podemos ver, era una zona ávida de conocimiento, y tuvimos la suerte que muchas enciclopedias y filmaciones han servido para conocimiento y para la ciencia, un avance para la ciencia, y hoy son muy consultadas y buscadas, tanto por National Geographic, por Discovery Channel, es decir, bueno, en las mayores bibliotecas del mundo se encuentra material y por suerte la presencia de estos científicos con sus equipamientos altamente de calidad, bueno, nos han dejado películas y fotografías realmente muy interesantes para conocimiento universal. Otro tipo de flujo que hubo también fueron los misioneros, es decir, los misioneros anglicanos primero, de la compañía de la Sociedad Misionera de Sudamérica, eran británicos y venían desde 1869, llegaron a Tierra del Fuego, a Ushuaia, y bueno, y hicieron un asentamiento tratando de evangelizar y tratando de enseñar distintas técnicas de cultivo y de distintas formas de conocimiento que ellos traían en la creencia de evangelizar y transferir cultura.
Estuvieron un tiempo, es decir, hubo, digamos, Allen Gardiner, Richard Matthews, Gerard Phillips, bueno, Thomas Bridges, ¿no es cierto? Es decir, hay infinidades de, bueno, también White Stirling, ellos tuvieron suerte diversa, tuvieron también momentos trágicos, y finalmente, luego que llegan los argentinos, y se crea y el asentamiento ya permanente argentino con la subprefectura de Ushuaia en 1884, bueno, ahí a los pocos años ya se trasladan a unos 30 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, y bueno, y el gobierno nacional les otorga una extensión de tierra a la familia Bridges, precisamente para, digamos, establecer lo que fue la primera estancia, la estancia Harberton. Y de la misión, los que quedaron en la misión se trasladaron a la isla Dawson, al sector chileno, y así que la misión continuó unos años más también. Pero también, si hablamos de evangelización, ya nos trasladamos a 1893, donde llegan los salesianos, es decir, los salesianos a través de lo que fue la presencia de Monseñor Fagnano, es decir, de Monseñor Fagnano, que era precisamente el jefe de toda la prefectura apostólica que venía de la iglesia de Roma, y estableció todo lo que fue una, digamos, una forma de evangelizar distinta, más territorial. Acá, por ejemplo, tenemos la creación de la misión especial, que se llama, de Río Grande, mucho antes de que viniera la ciudad de Río Grande, que data de 1921, y también ellos se movían con un buque, el María Auxiliadora, que hacía navegaciones, incursionando desde Río Grande hacia la zona de Ushuaia, ingresando por el canal Bigle, y también, bueno, hasta que después tuvo un naufragio, y se crea en 1898 la primer parroquia o iglesia católica en la ciudad, el que le llamamos, en los que conocen Ushuaia, es el templo antiguo que está en la costa. También navegó Piedrabuena, Luis Piedrabuena navegó mucho por acá. Él tenía su base de operaciones, digamos, su asentamiento, mejor dicho, en un establecimiento lobero en lo que es la isla Pavón, en la provincia de Santa Cruz, actual provincia de Santa Cruz, donde está la localidad precisamente que lleva su nombre. Y él navegó mucho el río Santa Cruz y todo el mar, porque es nuestro prócer patagónico. Él había nacido en Carmen de Patagones y allí está sepultado. Y bueno, y no solamente navegó, sino también que hizo importantes descubrimientos geográficos, y además tuvo acciones muy solidarias en el rescate de náufragos, de distintos naufragios en todos estos mares del sur tan difíciles para la navegación. Según cuentan los entendidos, precisamente los mares más difíciles del mundo para navegar. Y también podemos citar también, digamos, la llegada de los argentinos. A partir de 1884, con la expedición argentina del Atlántico Sur, se crea la prefectura de Isla de los Estados en el puerto San Juan, inaugurada el 25 de mayo de 1884, y después lo que es la subprefectura de Ushuaia el 12 de octubre también del mismo año. Acá tenemos algunas fotos tomadas por los científicos. Yo un poco hablé y no hice correr la presentación, pero bueno, tenemos distintas representaciones, dibujos hechos por el personal científico que venía. Acá 1853, cuando empezaron a incursionar en el canal los anglicanos, el BOVE, digamos, el
Teniente Bove con todos sus estudios y distintas representaciones. Antes se hacían muchos dibujos cuando no había fotografía. Las distintas embarcaciones eran embarcaciones a vela, muy endebles, por eso que las primeras construcciones aquí se desarrollaron precisamente en madera y chapa, materiales livianos, no había construcciones de cemento ni elementos tradicionales. Bueno, ahí la bahía Sloget, ahí el naufragio de Teniente Bove, también muestra lo tempestuoso de los mares, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos ya la llegada de los argentinos, digamos 1884, donde se crea la subprefectura del Puerto San Juan, en Isla de los Estados, la vemos aquí abajo, las instalaciones, y acá el Faro San Juan de Salvamento, llamado popularmente el Faro del Fin del Mundo, con su dotación de 6 marineros y una vida muy sacrificada, precisamente en esa maravillosa por la naturaleza isla de los Estados, pero muy agreste, con una vegetación, con muchos acantilados, poca playa natural y con una gran selva preantártica. También en Isla de los Estados, también comenzó en la zona, digamos, austral, la colonización penal. Es decir, la CER había llegado en 1884. No había prácticamente, más población que el personal que manejaba la prefectura. Por lo tanto, bueno, viendo experiencias de otros países exitosas, creando cárceles en lugares alejados, eso dio pie a la llamada colonización penal. La colonización penal era, digamos, consistía en establecer una cárcel en un lugar lejano, inhóspito generalmente, para brindar la seguridad de que estuvieran bien lejos de los centros poblados los condenados, pero por otro lado que esa cárcel desarrollara esa zona de influencia, porque tenían que viajar y crearse poblaciones de guardiacárceles con sus familias, luego nacen los almacenes de ramos generales para brindar comestibles, no solamente para el personal que trabajaba, sino también para los presos, y bueno, fue desarrollando distintas ciudades y distintos lugares en el mundo, y esto pasó en Ushuaia. En Isla de los Estados, bueno, dadas las características que explicaba de la zona, no se dio esa colonización penal. Después ya otro día vamos a hablar de las cárceles en la Isla de los Estados, en lo que era el COCUP, el presidio militar, y luego se establece en 1902 ya en Ushuaia. Comienza la colonización penal con el presidio famoso que funcionó hasta en 1902. También bueno, aquí tenemos el presidio que primero se estableció en la Bahía Golondrina, que es camino al aeropuerto actual, y luego, mientras con los mismos presos, se construía, digamos, la otra cárcel, que es la última que hubo acá. ¿Qué pasa? Otro tipo también de situaciones pasaron, y flujo de gente que venía con embarcaciones, que era la caza de lobos marinos, es decir, prácticamente se había realizado a fin del siglo XIX pero realmente casi un exterminio de los lobos marinos que son costeros. ¿Por qué? Porque se utilizaba la grasa y el cuero del lobo, pero generalmente la grasa para fabricar aceites industriales. Lo mismo de la caza de ballenas, que se daba también ya en la zona del mar profundo. Por lo tanto, los loberos también fueron en parte contribuyendo o provocando la disminución de fuentes alimenticias de los yaganes, que también eran costeros. Y por suerte, bueno, cuando ya se prohibió la caza del lobo, la preservación y el hecho de pasar las distintas décadas han hecho que lleguemos a la situación actual donde prácticamente se ha recuperado notablemente la especie. También
también, por ejemplo, llegó la fiebre del oro, digamos, hasta 1894 y hasta el 99, más o menos, venían generalmente de Chile, de Punta Arenas o de otros lugares, venían buscadores de oro con sus maquinarias y se establecían en la costa y en la parte de Península Mitre y en la costa del Canal Bigle, de lo que hoy es el sector argentino, y todavía han quedado restos de algunos de esos establecimientos, porque el oro que se buscaba aquí era oro de recolección, no oro de minería. Es decir, entonces se realizaba, digamos, el oro mediante la extracción en los cursos de agua, con los tamices y con toda esa situación que hemos visto mucho a veces en las películas del Far West. Se daban situaciones también bastante particulares, porque, por ejemplo, los buscadores de oro que digamos, recolectaban el oro en las costas del Bigle, no tenían permiso, es decir, no tenían permisos oficiales del gobierno argentino. El único que tuvo un establecimiento con permiso oficial fue Julio Popper, pero estaba en la zona norte, casi en San Sebastián, en Punta Páramo, y es el establecimiento que también por esos años funcionaba como establecimiento de búsqueda de oro, minero de minería de oro, pero él tenía permiso. Pero estos buscadores de oro que venían no tenían permiso. Por lo tanto, cuando necesitaban alimentos se daba todo un comercio en la misma bahía, se daba un comercio entre los comerciantes de los ramos generales y los buscadores de oro de barco a barco, ¿no es cierto?, en la bahía de Ushuaia. Estas son situaciones realmente hasta novelescas, ¿no? Bueno, siguiendo los buscadores de oro, los loberos y todo, ya crea todo un área comercial, se crea todo un área comercial con importantes comerciantes que han sido familias pioneras de acá de la ciudad. La familia Fique, después de ser el primer prefecto de acá, cuando dejó su cargo oficial, tuvo el almacén que se ve aquí, el primer argentino, que es donde está hoy el gimnasio del Colegio Don Bosco. Ramos General, en la casa de don José Salomón, hoy es un hermoso bar, panadería y una tienda, está muy bien restaurado. También otras construcciones que han sido pioneras, como el establecimiento Ramos Generales de don Fadul, de don Barclay Fadul, también el establecimiento de José Isorna, Pascasio Olmo, es decir, bueno, hubo distintas familias que, digamos, estuvieron muy relacionadas a través de la colonización penal, pero dedicadas al comercio. Y a su vez también, bueno, los presos también contribuyeron, como acá se ve, a distintas obras que se han hecho en la ciudad, por lo tanto el desarrollo urbano también fue una contribución de la cárcel en la apertura de calles, por ejemplo, en algunas construcciones civiles y públicas. También con el famoso trencito que salía 2 veces por día desde el presidio hasta el Monte Susana, se llevaban a los presos para traer la leña para abastecer no solamente la calefacción de la ciudad, sino también del establecimiento, de la cárcel misma, ¿no es cierto? Y después se instala un aserradero en la cárcel que dio la posibilidad de las maderas, de conseguir las maderas para la construcción. Bueno, acá tenemos algunas fotos. Bueno, acá está la primera iglesia, el templo histórico de Ushuaia, cuando ya llegaban los salesianos a la ciudad. Y también tuvimos hasta la llegada de un avión, es decir, el primer correo aéreo que llega desde Punta Arenas, Chile, un correo aéreo internacional, y llega hasta Ushuaia, fue por el prestigioso piloto alemán Günther Plutchow, que luego de haber combatido en la Primera Guerra Mundial, él viene con un barco y con un avión Heinkel, digamos, monomotor, que aquí lo vemos,
lo armó en Punta Arenas y realizó vuelos entre 1928 hasta 1931, filmó mucho, sacaron fotos, es decir, y llega por primera vez, el primer avión que llega acuatiza en el Canal Beagle, en la bahía de Ushuaia, el 3 de diciembre de 1928. Así que bueno, no falta mucho tampoco para cumplir los 100 años de esta epopeya, ¿no es cierto? También, bueno, ahí comienza una nueva era en el Canal Beagle, el tema no solamente de la llegada de aviones, primero acuatizando y luego se comienza a hacer la primer pista en lo que era la empresa Aeroposta en la zona actual de Río Grande, y después se empieza a hacer también ya una pista que era el aeropuerto viejo, se lo llamaba, de Ushuaia, ¿no es cierto? Comienza también la actividad turística, ya desde 1920 aproximadamente, y bueno, y el barco más importante que llegó por esos años fue el Monte Cervantes, que era un barco de lujo en esa época y que venía, bueno, con muchos turistas, pero de gente de buen pasar. Y al regresar a Buenos Aires, bueno, un choque con una mala maniobra del capitán, un choque contra un peñasco, hace que quede varado y poco a poco comience a hundirse. No se hundió del todo, pero bueno, se salvaron prácticamente toda la población. El único que falleció fue el capitán. Y bueno, y después estuvo semisumergido algunas décadas, hasta que ya al fin de la década del 40 se contrata una empresa, la empresa Simoncini, a traer unos remolcadores, se lo pretendía inflar de aire para que flotara de vuelta. Pero bueno, esa maniobra finalmente fracasó y ya se hundió finalmente, lo pudieron arrastrar un poco, pero se hundió finalmente a más de 100 metros de profundidad en la bahía de Ushuaia. Digamos, bueno, hay historias muy, hasta leyendas, contadas por antiguos pobladores de lo que fue albergar a centenares de turistas en una ciudad que era una aldea. También durmieron en casa, se alojaron en casas de familia, y bueno, fue todo un gesto solidario tremendo de la población de aquí, de Ushuaia, para albergar hasta que pudieran ser rescatados por otro buque enviado por la empresa turística, y se fueron, bueno, muy agradecidos y con todo lo que la ciudad les había dado, ¿no es cierto? La ciudad, como acá dice la placa, bueno, evidentemente se desarrolló con la cárcel hasta que en el primer gobierno del general Perón, en 1947, por cuestiones humanitarias, se decide cerrarla. Ahí la cárcel se cierra, se traslada a otros lugares, a las grandes ciudades, y se trasladan también muchas familias de los empleados del establecimiento penal. Por lo tanto, se estaba despoblando de vuelta esa ciudad. Entonces el mismo gobierno nacional decide crear, se había creado ya lo que era el estatus de gobernación marítima, con la capital de esa gobernación en esta ciudad de Ushuaia. ¿Y qué pasa? En diciembre de 1950 se crea la base naval Ushuaia, que ahí contribuye con la llegada de la Armada ya institucionalmente, contribuye, por una parte, a repoblar, porque llegaban oficiales, suboficiales de la Armada, precisamente a establecerse y estar varios años destacados aquí. Algunos después hasta se quedaron definitivamente maravillados de este lugar. Y la Armada no solamente realizaba la custodia de los mares y todas las cuestiones de salvataje y todo lo específico que tiene por sí esta Fuerza Armada, sino también desarrolló muchísimo la ciudad, porque con sus barcos costeros prácticamente también llevaba medicamentos, traía de las estancias cuando se fueron generando estancias o parajes, llevaba remedios, traía algún enfermo hasta la ciudad para que se lo pudiera internar y curar, es decir, en los transportes navales, es decir, trajeron grandes
traían el correo, los alimentos, medicina, ropa, es decir, fueron los que hemos tenido comercio, hemos utilizado mucho el servicio de los transportes navales para traer mercadería. Antes la mercadería no se traía por camión, como ahora, se traía por barco, y las rutas no estaban en condiciones, y en algunos sectores ni estaban abiertas para trasladar equipamiento pesado. Por lo tanto, el Canal Beagle siguió siendo la autopista austral. Luego, cuando se desarrolla todo un plan después de la década del 70, se genera a través de la ley 19640 de promoción económica, se desarrolla todo un sistema de emplazamientos de fábricas de tecnología, primero empieza con artefactos, digamos, hogareños, heladeras, lavarropas, microondas, y bueno, y luego se transforma en, digamos, en empresas armadoras que han traído, con el aporte de algunos insumos locales, que han traído mucha población acá. Entonces ya vienen barcos más grandes, con contenedores, es decir, ya vienen otro tipo de, digamos, de embarcaciones que requieren una infraestructura portuaria más acorde, las ciudades van creciendo, en algunos lados las ciudades también se desborda un poco las periferias, y bueno, y en Río Grande y Ushuaia se establecen fábricas de marcas muy importantes. También las actividades científicas, es decir, el puerto de Ushuaia y todo lo que es el Canal Beagle ha sido llamado la puerta de acceso a la Antártida. Por lo tanto, distintas expediciones científicas de Europa, de Asia y de otros lugares del mundo, y de América, por supuesto, pasan, recalan en Ushuaia, se abastecen y siguen camino al Polo Sur, donde varios países tienen establecidas bases científicas o digamos, como lugares de paso a expediciones que se hacen de este tipo en esta zona de los mares australes. Y finalmente el turismo ya de cruceros, el turismo masivo que en los 90 digamos, y sobre todo profundizado después del año 2000, ha sido determinante en el desarrollo económico de la región, no solamente con un puntal que era el desarrollo industrial, como explicamos recién, y la otra pata, el turismo, que genera, digamos, toda una actividad de servicios, de comercio y de servicios de notable impacto en la generación de empleo. Por lo tanto, las ciudades han crecido mucho, y a mi juicio demasiado, porque tal vez se habrían tenido que hacer, según mi criterio de arquitecto, algunas ciudades satélites, como para un poco desarrollar ciudades cerca de las dos grandes, que es Río Grande y Ushuaia. Tolwyn también se desarrolló, por supuesto, que queda a la mitad de camino, pero evidentemente decir el turismo hay que reconocerle que ha generado un desarrollo notable, sobre todo en la parte austral. Bueno, a través de todos estos, bueno, acá tenemos más de 50.000 pasajeros cuando se hizo este estudio, digamos, estamos hablando del año 2005, 2006, que comenzamos a hacer estos relevamientos, digamos, históricos, y bueno, y ya había más de 50.000 pasajeros que habían navegado por acá en toda la zona de rutas culturales, sobre todo de turismo y científicos. Así que bueno, todos estos hechos formaron, digamos, a la gente de aquí, la gente antigua, la gente pionera, y bueno, y sirve de espejo para vernos en ellos, para proyectarnos hacia el futuro. Así que bueno, esto es en parte, digamos, un poco resumido, pero lo que yo quería mostrarles, tal vez disculpen si me extendí un poco, pero bueno, considero de que bien valía la pena adentrarnos un poco en la historia y ver un pantallazo general de todo lo que significó y significa el Canal Beagle para nosotros. Bueno, será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.